cordial saludo. Mi nombre es Julio César Franco, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y realizo este video para el curso de multimedia del programa Ingeniería de Sistemas. El objetivo de este video es adquirir experiencia en el manejo de diferentes herramientas en la edición de video. ¿A quién va dirigido este video? Este video va dirigido a personas con un nivel medio avanzado en el manejo de Excel. El tema de este video es mostrar cómo se crea una función. Bueno, cómo se crea una función, cómo se utiliza y cómo se puede aprovechar todo este potencial que tiene Excel para personalizar. Puntos claves del video, bueno, van a aprender a crear una nueva función, utilizarla y a solucionar necesidades que de pronto no se pueden satisfacer con el estándar. Estamos explicando un poco pues qué es Excel. Según Wikipedia, Excel es una aplicación de hojas de cálculo perteneciente a la suite de Microsoft Office, escrito en lenguaje C++, C# y .NET. Excel es quizás la hoja de cálculo más utilizada en el mundo. Es muy frecuente en las empresas o a nivel profesional en el uso de finanzas o de control de inventarios por la flexibilidad que tiene este programa en su uso y la personalización que se le puede dar. Excel tiene muchas funciones, sin embargo, después de algún tiempo trabajando con Excel nos damos cuenta de que hay cosas que queremos que haga y que definitivamente no las tiene en el estándar, pero no significa que no se puedan desarrollar. Entonces el objetivo de hoy es mostrar cómo vamos a crear una función de ese tipo. Miremos qué es una función en Excel. Una función en Excel es una fórmula que realiza un cálculo o una acción específica y que retorna un valor como resultado de dicha operación. ¿Cuál es la estructura básica de una función en Excel? Está el signo igual, está el nombre de la función y posteriormente los argumentos que se le pasan a esta función. Realizar es abrir un archivo en Excel. Vemos que por defecto pues, se abre como libro 1 y debemos guardarlo como libro habilitado para macros, esto con el fin de que nos permita usar luego la función. Entonces vamos por aquí, guardar como, vamos a guardarlo en el escritorio y debemos seleccionar aquí no libro de Excel sino libro de Excel habilitado para macros. Le ponemos un nombre, le damos clic en guardar y vemos que cambia la extensión a XLSM. La M al final indica que está habilitado para macros. Entonces vamos a acceder al entorno de desarrollo de Excel. Se hace utilizando la combinación de teclas Alt más F11. Al presionar vemos que nos abre el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicación. Lo primero que debemos hacer es insertar un módulo. Un módulo es un espacio como un espacio de trabajo donde se van a crear las funciones. Yo ya tengo las funciones creadas, que pues para ahorrar tiempo las voy a copiar y las voy a pegar. Estas son funciones de mi autoría. Para el ejemplo de hoy vamos a crear una función que convierte a letras un número que se le pase. Por ejemplo, para el caso de los cheques, le vamos a pasar un número en una celda y en la otra me va a devolver el resultado escrito en letras. Cabe notar que esta función solo va a soportar un número máximo de 3 cifras. Entonces aquí ya acabo de pegar la función. De hecho hay 3 funciones que ya voy a pasar a explicarles. Entonces, esta función, la primera, va a ser extraer unidad y decena. Empieza con la palabra reservada function. Al escribirla estamos diciendo que lo que vamos a producir es una función. Luego viene el nombre de la función. En este caso le he puesto f leer ULT2, que indica que vamos a leer las 2 últimas cifras del nombre. Entre paréntesis el parámetro o el argumento que se le va a pasar a esta función. Y al final defino lo que voy a esperar como resultado de esta función, lo que me va a retornar. En este caso es una cadena de texto.
se declaran las variables. Aquí se han declarado dos arreglos, uno para unidades y otro para decenas, los que nos va a ayudar a escribir ese número de letras. Listo. Esperemos aquí las variables de 1, de 2, dígito, entero, módulo y décimo, declarados como enteros. Entonces lo primero que vamos a extraer es la decena. La decena vamos a decir que le vamos a pasar un valor. El valor es el argumento que se le pasa a la función. Y se va a extraer el módulo de 100. ¿Qué es el módulo de 100? Significa que el valor yo lo voy a dividir entre 100. Al ser un número de dos cifras, el resultado va a ser un sobrante. Por ejemplo, si yo divido 80 entre 100, digamos que me va a dar 0.80. Entonces mi módulo es lo que sobra después de hacer esa división. Entonces en este caso, si yo le paso un 80, me va a devolver el mismo 80 como decena. Entonces aquí hace las validaciones, que si es 0, entonces no devuelve nada, sino empieza a validar que si ese número es mayor a 29, entonces lo empieza a descomponer en decena y en unidades. ¿Con qué fin? Con el fin de saber en el arreglo cuál de los dos corresponde. Aquí empieza a hacer las validaciones y aquí el resultado lo va a empezar a llamar. Entonces este decenas que aparece aquí hace referencia al arreglo de decenas que aparece aquí. Esto que nos va a dar, que va a llamar a un 10, a un 20, a un 30, a un 40. Y luego le va a sumar las unidades, 2, 3, 4, 5, 6. Termina aquí en este último donde llamamos el nombre de la función y la igualamos a un resultado. Le estamos diciendo a Excel que esta función va a devolver lo que haya aquí en resultado. Termina la función. Ahí ya tenemos, o ya hemos hallado en letras el número de las dos últimas cifras. Pero como dijimos al comienzo, es una función para convertir a letras un número de máximo 3 cifras. Entonces nos falta una cifra. Entonces se crea otra función que la he denominado leer 100, donde vamos a extraer la centena. Igual que la otra, se le pasa un valor como parámetro y va a devolver un texto. Entonces aquí empezamos a definir los arreglos. Entonces el arreglo se va a llamar centenas. Y vamos a definir si es 100, 100, 200, 300, 400, 500. Luego validamos si el valor es menor a 100. Entonces ese valor lo pasamos a la función leer ULT2. Esta función ya está creada previamente, la creamos acá arriba. Y para llamarla simplemente la escribimos. Entonces aquí le decimos que si es menor a 100 vamos a invocar esta función y vamos a guardar en resultado lo que nos retorna esta función. Si no, como esperamos que sea un número mayor a 100, que sea de más de dos cifras, en este caso de 3, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar el módulo, pero esta vez de 100. O sea que vamos a dividir ese número entre 100 y ese sobrante va a ser lo que después le vamos a pasar a la función leer últimas dos cifras. Entonces, la división nos va a entregar un número entero, que ese número nos va a decir cuál de estos ítems del arreglo pertenece. Y luego el sobrante se le va a pasar la función leer últimas dos cifras. Después de hacer esto, el resultado lo unimos. Entonces establecemos cuál es la centena del arreglo y le unimos las dos últimas cifras escritas en letras. Eso lo vamos a guardar en resultado y vamos a decir que esta función leer 100 va a devolver resultado. Entonces ya tenemos una función leer 100 que es capaz de identificar las tres cifras ya. ¿Por qué? Porque la primera identifica la centena y luego llama a otra función que en este caso utilizaba las dos últimas cifras. ¿Listo? Por último, vamos a crear una función de números a letra. En este caso le vamos a pasar un valor como argumento y va a devolver un carácter. Entonces vamos a decir que esta función va a recibir un valor y ese valor lo va a pasar como argumento a la función leer 100,
que es esta que ya hicimos, y que esta a su vez invoca a la función leer unidad IDC o leer últimas dos cifras. Entonces, realmente en Excel la función que vamos a utilizar es esta, fnumLet, que convierte números a letras. ¿Por qué? Porque ella va a llamar a la función leer 100 y esta a su vez va a llamar a la función leer ULT2. Entonces, después de tener esto ya escrito aquí, simplemente le vamos a dar guardar. Vamos a nuestro libro de Excel y vamos a escribir un número de 3 cifras, por ejemplo el 152, y yo aquí al frente quiero que obtener el número en letras de este, o el texto en letras de este número. Entonces se empieza a llamar la función como se llaman todas las funciones en Excel. Primero escribo igual y mi función, recuerden que se llama f-num-let. Entonces escribo la f y Excel me empieza a listar las funciones que tengo disponibles con esa letra. Entonces en este caso vemos que está leer 100, leer últimas dos y números letras. Entonces la que yo voy a usar es numlet. Y ella, abre paréntesis, como ya habíamos visto en la estructura, está esperando que yo le pase un argumento. En este caso está esperando un valor. ¿Qué va a hacer con ese valor? Todo lo que yo le ponga en este argumento lo va a convertir a letras. Entonces, ya mi número lo tengo en la celda B2, entonces le voy a decir a esta función que su argumento es lo que hay en B2. Cierro paréntesis y con Enter veo que me ha escrito este número de B2 en letras al frente. ¿Sí? 152. Si yo cambio este número, pues vamos a ver el cambio inmediatamente. Entonces, puedo escribir un número menor a 3 cifras, 86. Entonces, de esta manera, se crea una función en Excel y recordemos que para utilizarla se debe guardar el libro como macro, libro habilitado para macro. Esta función es útil únicamente en este libro. ¿Sí? Se debe crear en cada libro que yo necesite utilizar. Esta función es muy útil de pronto para las personas que manejan cheques o que en general quieran hacer una factura, no sé, una cuenta de cobro donde requiera que un número se exprese